Hola, hola. Buenas siestas sería. Hola, chicos. Buenas, A muy bien. A ver, ver. lo típico. Lo típico que lo pones encima de un libro, tal, el porta no sé cuánto, porque si no es como... Sí, tal cual. Bueno, chicos, como quedamos, tenemos vivo con Ricard. Él es Ricard Rojas, que Royal, trabaja Royal, en Royal, pero bueno, es igual. Perdón, perdón. Sé que no se pronuncia igual. Es Eh, raro, sí, es un apellido muy de aquí de Cataluña. perdón, perdón. Ya te enojaste una vez cuando dije sin tener Ricardo. Te Por ahí no enojaste. paso. Por ahí no paso. Por ahí no paso. Eh, bueno, se llama Ricard, vamos a dejarlo ahí. Es de España, pertenece a Rumbo Canino y también a Unix Extraordinaris, creo que se Perfecto. pronuncia así. Sí, Está en perfecto. catalán. ¿Está en catalán Sí, eso? Claro. sí, perfecto. Eh, es muy, muy genio en todo lo que es comunicación canina y en lo que es razas. Así que bueno, quería hacer un vivo con él para poder contarles un poco. No sé cuánta gente se va a sumar hoy porque está jugando Argentina en este momento al fútbol. Eh, Lo sé. pero bueno, lo verán después. Pero quería aprovechar para hacerlo sí o sí, así que te dejo que te presentes algo más, si vos querés decir algo. Vale. Bueno, lo de experto me lo dice ella, ¿de acuerdo? A mí me gusta. Yo digo de que a mí me gusta mucho y que disfruto mucho con el tema de la comunicación canina y grupos de razas, bueno, con los perros en general. Soy psicólogo también, estoy especializado en el ámbito sanitario, pero también estoy especializado en cognición y conducta animal, ¿vale? Entonces, bueno, ya llevamos aquí un poquito de tiempo y bueno, pues me pasó por aquí porque me propuso poder hablar de un tema que a mí me flipa, que es hablar de perros. ¿Qué lo iba a decir? Y es que, claro, digo, sí, a mí me encanta hablar de perros. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos, encantado de estar aquí, Belén. Sí, también porque vas a ser mi profesor en un curso de razas. Sí. Así que no te hagas el que no sos experto. Es experto y también está conmigo en una mentoría que hacemos, de mentoría Mm. de negocio de especie, así que ahí lo conocí, gracias a Dios. Así que bueno, le voy a tirar una preguntita, los que quieren ir preguntando dejan las preguntas ahí, y yo le voy a tirar el título, Mm. básicamente, para poder iniciar, que es si se educa igual a un pastor que a un golden. Se educa igual si se plantea desde un punto de vista de respetando siempre el bienestar y la individualidad, sí. Si se plantea desde un punto de vista puramente de adiestramiento, cosa que yo, por ejemplo, no comparto, porque yo trabajo más desde un ámbito más de intentar tocar absolutamente no todo, la respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente, pues es eso. Normalmente yo te diría que si nos adaptamos al individuo, entonces sí, porque al final los perros, igual que los humanos, igual que otros animales, tenemos unas pautas de comportamiento típicas de la especie, ¿de acuerdo? Pases de que en el caso de los perros, bueno, pues es un poquito diferente porque nosotros los hemos ido seleccionando para hacer distintas cosillas, uno por aquí, uno para allá, ¿de acuerdo? Unos estaban en las faldas de los reyes de Europa, mientras que otros se pasaban el día corriendo evitando que las ovejas se fueran por ahí destartaladas. Con lo cual, eso al final acabó provocando cambios en la conducta que al final se acaban reflejando también en la convivencia que nosotros tenemos con nuestros perros. Bien, o sea que los perros de raza en realidad parten de lo que es la cría selectiva, donde se empiezan a Ujú. seleccionar ciertos rasgos específicos y se cruzan los perros con esos rasgos para obtener ciertos resultados. Exacto. Ahora, si yo tengo un pastor alemán, ¿qué tengo Ujú. que tener en cuenta?
Mira, si tú tienes un pastor alemán, lo primero que deberías tener en cuenta es si estás preparada a tener un pastor alemán. Es una raza bastante intensa, es una raza muy sensible. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del pastor alemán, ¿de acuerdo? Lo primero, ojalá el día de mañana sea así, lo primero que tendríamos que saber es de que es un tipo de raza que ha cambiado mucho en los últimos 20 años, ¿vale? Es un tipo de raza que tenía un tipo de función, en este caso, como su nombre indica, en Argentina es ovejero, aquí es pastor, pero bueno, es igual, ¿de acuerdo? Que es pastorear, ¿de acuerdo? Por ciertas zonas, ¿de acuerdo? Pero el pastor alemán original de hace 20 años, que estaba por las zonas de Hamburgo, estaba por otras zonas también circundantes a Alemania, no tiene nada que ver con el tema de... Uy, hay como un pitido. Sí, escucho un pitido, Juan. Pero estoy Vale, desenchufando todo por si soy yo, pero ahí no escuché más. vale, me parece que sí, ya está. Entonces, básicamente, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que pensar de que ese perro pues tenía su propio trabajo, haciendo, aparte de tema de pastoreo, y se le empezó a seleccionar, ¿de acuerdo? También para hacer labores de protección, ¿vale? Pero a la vez que se seleccionaba para hacer labores de protección, ya sea en ámbito militar, sobre todo por el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? También empezamos a seleccionar muchísimo por belleza. ¿De acuerdo? Cuando nosotros teníamos el pastor alemán, dijimos, es que un pastor alemán tiene que ser así, así y así. Un tipo de decoloración, un tipo de fisonomía, un tipo de estándar, ¿de acuerdo? Una serie de características. Entonces, cuando nosotros cogemos un pastor alemán, tenemos que saber de que en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando hemos hecho una selección por belleza muy bestia, vamos a tener individuos en general que van a ser hipersensibles. ¿Vale? Hemos cogido un tipo de raza, lo hemos hecho muy bonita, pero no deja de ser en parte la parte suya de pastor, ¿de acuerdo? Es decir, con un alto nivel de sensibilidad, pero además hemos cogido un individuo con una capacidad de gestión de estrés nefasta, es un perro que se estresa muchísimo y además estas respuestas al estrés no es como, yo que sé, otro tipo de razas de perro que quizás cogerían un palo o harían un agujero, sino que sus tendencias, por selección también por el tema del trabajo militar, esa gestión del estrés implica muchas veces lanzarse, saltar o ir a por algún, sobre todo ese estímulo o ese elemento que provoca pues ese nivel de estrés o ese nivel de preocupación o ese nivel de algo que el pastor tiene que controlar, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que saber es que vamos a coger un individuo que a nivel de estrés lo va a gestionar regular la mayoría de veces, ¿vale? Recordemos que cada individuo es único. O sea, no podemos hacer súper generalidades porque hay Sí, pastores alemanes que seguro que gestionan súper bien y que son fantásticos compañeros, pero tenemos que saber que hemos seleccionado un bicho en el cual, a menos de que la gente que lo ha ido seleccionando haya seleccionado ciertas de estos que tengan muy buena capacidad de gestión emocional, vamos a tener un... Espérate, porque yo también voy a cerrar el ordenador y todo. me parece que es tu micrófono igual. Puede ser el micro. A ver, muy raro. Es una cosa, pero es que entonces, a ver. Porque cuando vos te movés se escucha. Sí, sí. Es que es un nivel de decir, no tiene nada de raro hoy mi de esto. Ahora, mira, ya está. Pues ya está. Lo que tenemos que tener, de acuerdo, es que vamos a tener un individuo en el cual va a gestionar regular el estrés, tendrá una tendencia a lanzarse hacia todas esas cosas el cual le esté generando ese estrés, con lo cual tu parte de socialización y de trabajo dirigida a mejorar y gestionar esas tendencias innatas tendrá que estar ahí, ¿vale? Porque, claro, va a ser un perro que, por decirlo de alguna forma, es muy explosivo y además, claro, no es un chihuahua. Ahora son bichos de 30 a 35 kilos, muscularmente muy potentes, con lo cual son vistosos de ver. Yo siempre digo que son vistosos, no pasan desapercibidos. Entonces, bueno, primero todo tienes que saber eso, yo creo, y después tienes que saber otra cosa, y no tiene nada que ver con el perro, sino tiene que ver en cómo la gente va a ver a tu perro, ¿vale? Y es que uno de los problemas que hay también, muchísimo a nivel de selección, de hoy cuando son pequeños los pastores alemanes son preciosos, pero cuando crecen a mucha gente les dan bastante miedo.
no confían en que ese perro pueda tener una buena actitud o una buena lo que sea, influenciados por prejuicios o por lo que sea, por experiencias. Y seguramente el resto de gente va a empezar a establecer ciertas conductas o ciertas cosas ellos mismos como personas. Y también con sus perros, el cual el día de mañana veremos de qué manera afectan a tu pastor alemán. ¿Vale? Porque la idea esta, no es por nada, pero el momento este de, que a mí también me pasa, tenemos que intentar gestionarlo, pero el momento este de veo un pastor alemán, ato a mi perro y me lo llevo, a nivel de interpretación del propio perro también es bastante nefasto, Sí. porque muchas veces estamos negando una parte de socialización o una parte de Dios sabe qué, que, que al final también va a influenciar en cómo responde el mundo, a cómo responde el perro al mundo. Sí, tal cual. Bueno, yo de hecho no solamente tengo una pastora alemán, sino que mi pastora es toda negra. Claro. O sea que peor, porque la gente la ve en la calle y claro, hace un ladrido y ya piensan que es la peor perra del mundo, la gente se va de la calle, levanta a los hijos, todo. Es un Claro. desastre. Pero sí, sí, sin duda comparto todo eso que estás describiendo de ella, lo comparto. Mm, Vos decís que al tener ciertas razas que son hipersensibles, el hecho de mm, que le suceda un trauma le va a afectar más. Un trauma, por ejemplo, no sé, que a mí me pasó con mi pastora, que al mm. vecino se le escaparon perros y la mordieron de atrás sin que nos den, o sea, no lo estábamos esperando. Eso afecta mucho más que a un cerebro que no es tan hipersensible. Em, a ver, esto normalmente depende, ¿de acuerdo? Depende mucho del individuo, por supuesto, pero para mí no es que afecte más, es que el día de mañana el tipo de conductas o la forma como expresa ese estrés, ¿de acuerdo? Es mucho menos adaptativa de cómo lo hacen otros perros, ¿vale? O Claro. sea, el nivel de estrés puede ser el mismo, pero mientras que, yo qué sé, quizá otro perro lo gestionaría a través de distancias, a través de correr, a través de hacer agujeros. A nivel de la forma como gestiona el estrés el pastor alemán, ¿de acuerdo? Lo va a llevar a hacer toda una serie de conductas que muchas veces son poco adaptativas y que acaban generando más estrés que otra cosa. Con lo cual, pues es tener más en cuenta eso, no tanto el de que le va a afectar más el estrés, porque a cada individuo le afecta el estrés de una manera, sino que la forma como lo disipa o cómo lo expresa claramente es mucho más, es diferente a como lo hacen otras razas de perro, yo que sé, pues el Beagle que se pone a ladrar. Por ejemplo, lo que hace el Beagle es exagerar el ladrido muchas veces, porque al final hemos sido un bicho que hemos seleccionado para perseguir y ladrar. Pues en caso del estrés de esos bichos, lo que les afecta, por ejemplo, es que se exagera el ladrido. Pero claro, en el caso del pastor alemán, lo que se exagera es que se lanza mucho más. Claro. Bueno, otra pregunta. Dime. ¿Qué tan cierto es que los Golden son perros para familias? Tan cierto como qué capacidad tiene la familia para darle una buena vida al perro, ¿de acuerdo? Eh, la idea esta está muy arraigada, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo, tenemos que tener en cuenta que sí, los labradores y los goldens, por el tipo de selección, los hemos hecho altamente sociables, ¿de acuerdo? Con humanos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el caso del labrador, el golden no tanto, con una capacidad de gestión del estrés muy buena. ¿De acuerdo? El labrador es más todoterreno. O sea, el labrador, es que la mayoría de labradores que conozco le importa todo un huevo, o sea, les da absolutamente igual. ¿De acuerdo? Tienen su parte, es importante entenderla. Pero claramente un perro, ¿de acuerdo? Que se muestra hipersociable con humanos y con otros perros, tiene muchos más números de encajar dentro de una categoría de es un perro familiar o un perro fácil que un perro en el cual tiene muchas dificultades de gestión, ya sea dentro del grupo familiar o ya sea con el resto del mundo, ¿vale? Entonces, para mí no es tanto que sea un perro familiar, ¿vale? Sino de que tiene esa característica o tiene esa parte, ¿de acuerdo? Para que no lo sepa, tanto los Goldens como los Labradores se los prestaban entre ellos los cazadores. Entonces, si tú tenías un Labrador o un Golden que básicamente pues no cumplía o se iba con otro cazador y no le hacía ni puñetero caso, pues nosotros nos encargábamos de hacer una selección artificial. Nos quedamos con aquel que trabajaba igual de bien, ya sea conmigo, con Belén o con el primo de al lado que tiene una casa a 10 kilómetros.
¿vale? Lo que ha hecho que evidentemente tenga una capacidad de adaptabilidad, de gestión del estrés y sociabilidad que lo hacen muy fácil de llevar, ¿de acuerdo? Bien. O al menos más fácil que otras razas. Y el nivel de energía que manejan los ¿Mm? Goldens, ¿de dónde, cuál es como la raíz? Porque realmente yo los que tengo son, no se cansan nunca. ¿Mm? Primero de todo, deberíamos mirar eh, la selección, es súper importante, ¿de acuerdo? El hecho de que se considere a los Goldens como un perro familiar ha favorecido que la selección que también hemos hecho en los últimos 10-15 años se centre mucho en una selección en belleza y sobre todo con un carácter muy tranquilo, ¿de acuerdo? La mayoría de Goldens son alfombras, en plan, les da igual absolutamente todo, ¿de acuerdo? Eh, con lo cual tal, pero tenemos que pensar, de acuerdo, que si hemos hecho una selección, por ejemplo, un tipo de Golden, más del estilo de trabajo que se llama, ¿de acuerdo? Que está más centrado en suplir necesidades a través del trabajo. Recordemos que el Golden es un animal que se tiene que encargar de nadar y de cobrar presas, ¿vale? Por eso tienen una boca tan blanda, pobrecillos míos. Eh, recordemos que ese tipo de perros o con ese tipo de tendencias, ¿de acuerdo? Necesitarán buscar formas de disipar esa necesidad que tienen, ¿de acuerdo? Son perros que se podrían pasar mucho rato nadando. Eso implica que hay muchos Goldens que son, no tal, no sé cuánto, es que no, no, claro, es que hay muchos Goldens que tienen una capacidad y una energía porque genéticamente están preparados para hacer mucho más orientado al trabajo y Claro. quieras o no pasarte 2 horas trabajando, nadando en aguas heladas, tienes que tener una capacidad de gestión del estrés y pero sobre todo a nivel de tirar, esa es por la cuestión de que yo tengo tutores que me han dicho, es que cuando vamos al río tengo que atarlo porque literalmente se puede llegar a hacer daño. Sí, sí, no, es que a nivel de esto, cuando a nivel de energía, sobre todo cuando hay agua por en medio, son incansables en ese sentido, ¿vale? La mayoría de perros son incansables a nivel físico, pero ellos especialmente. Entonces, una parte hay la selección que se ha hecho en los últimos 15-20 años, bajo la idea de, oh, perro familiar, pues vamos a seleccionar esos individuos que sean más pachorrones, ¿vale? Y por otro lado, pues tienes una línea de trabajo que lo que hace es eso, que contrasta muchísimo con la línea de belleza o familiar, ¿de acuerdo? Que es un perro mucho más activo, a nivel muscular mucho más fibrado, con un tipo de pelo más fino, ¿de acuerdo? Normalmente incluso entra dentro más del Golden canadiense, muchas veces el más anaranjado, que es así más de esto, que lo ves que esos tienen mucha más energía, tienen mucho más potencial que no los americanos, los crema, ¿de acuerdo? Que son así más cuadraditos, más pachorrones. Sí, tal cual. Y, pará, voy a leer la pregunta para no pasarme. Sí, tenemos un par de preguntas. Sí. Dice, ¿qué pasa con las cajitas de sorpresas o mestizos en cuanto ¿Mm? al estrés? Porque son los más divertidos. Son los más divertidos porque, primero de todo, deberías intentar, a partir de la morfología, intentar adivinar o orientar más o menos por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? A nivel de raza, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes hacerlo por dos lados. Tú puedes hacerlo a nivel de morfología, ¿de acuerdo? O puedes hacerlo por las propias tendencias que muestra el individuo. ¿Vale? O sea, tienes los dos caminos, ¿de acuerdo? Normalmente confluyen bastante. Aún así, yo te diría, los perros mestizos suelen tener mucha más capacidad de gestión del estrés, ¿de acuerdo? Que otro tipo de perros, ¿vale? La mayoría de veces, cuando hablamos de mestizos, hablamos de perros en el cual no tienen nada especialmente exagerado, ¿de acuerdo? No son especialmente sensibles hacia nada, ¿de acuerdo? Sí que pueden tener algún tipo de peculiaridad, ¿vale? Pero los que son chuchos, o sea, lo que dices de que padre y madre son de padre y madre de chucho, de otro chucho, suelen ser perros con una gestión emocional y gestión del estrés bastante buena, porque como no hay nada que les afecte especialmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, como siempre, tendremos que mirar la socialización, las experiencias tempranas, pero bueno, en general, yo es algo que yo les recomiendo a muchos tutores que cuando me preguntan, oye, para adoptar un perro, no sé cuántos, es que queremos un perro tipo no sé cuántos, yo les dije, os vais a la protectora y si veis a un perro que sea mestizo y que sea muy sociable y que más o menos digan, sí, no tira de la...
no te haga nada súper exagerado, digo, y está por ello, porque son los mejores. Y a nivel de Sí. salud también. ¿Vale? A nivel de salud, cada raza tiene sus dificultades, ¿de acuerdo? Pero los mestizos muchas veces, como son de un poquito de aquí, un poquito de allá, no, no tienen dificultades o algún problema de salud muy específico, como yo que sé, los Golden si tienen problemas oculares, o problemas de displasia, o yo que sé, ¿de acuerdo? Em, ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿Mm? con los bulldog francés o los bulldog inglés? Que ¿Mm? en mi caso me llaman mucho por perritos de este estilo que son reactivos. Esa morfología que tiene afecta, ¿Mm? la genética afecta en su comunicación, en su comportamiento, en su nivel de problemas. Ostras, pues la verdad es que me sorprende que me digas que te llaman mucho bulldog. O sea, hablamos bulldogs, hablamos de pugs, hablamos de braquicéfalos. Sí, A ver, por regla general, habría que ver, aquí al menos aquí en España, es un poco al contrario, ¿de acuerdo? Suelen ser razas en las cuales no suelen dar muchos problemas, primero todo por el tipo de selección, ¿de acuerdo? Eran un tipo de perros muy seleccionados por el tema de la realeza, la belleza, cuantos más pliegues tenía, se consideraba que era más bueno, más lo que sea, ¿de acuerdo? Pero es que además hay muchos de estos perros que debido a la morfología que tienen y los problemas respiratorios y todo eso, acaban siendo perros muy tranquilos o que no dan problemas, pero porque morfológicamente no pueden. O sea, son perros que literalmente desde que son pequeños a la que se aceleran de más, se ahogan. Con lo cual, hay muchos en el cual no acaban desarrollando problemas de conducta o al menos no los muestran de una forma muy vehemente, precisamente porque es que físicamente no pueden. O bien porque les cuesta respirar, o bien porque muchas veces acaban teniendo problemas a nivel de piel y están más preocupados de que les duele todo a nivel de cuerpo que de esto. Eso cuando no tienen un soplido en el corazón o cuando no, o sea, realmente es un tipo de raza. Entonces, los problemas que suelen tener este tipo de razas por temas de reactividad suele ser porque su morfología los obliga a ser muy frontales. ¿Vale? Para quien no lo sepa, los perros, ¿de acuerdo? Acaban teniendo una visión, ¿de acuerdo? Periférica muy, muy buena, ¿de acuerdo? Más que nada porque la mayoría de perros sirven para controlar cosas que se mueven, con lo cual tener una visión periférica es una muy buena adaptación, ¿vale? Pero por el tipo de selección que nosotros hemos hecho y la posición de los ojos, ellos tienen una visión mucho menos periférica y mucho más central, ¿vale? Eso en comunicación canina es un problema. ¿Por qué? Porque el juego de las distancias, el juego de las miradas, el tema de respiración, el tema también posicionamiento corporal es súper importante. Entonces te encuentras perros en los cuales, desde que son pequeños, su forma de interactuar con otros perros es frontalmente, respirando de forma súper agresiva, ¿de acuerdo? Pero porque se están ahogando. Con miradas muy fijas, mucha inmovilidad a nivel corporal, porque los propios pliegues no les permiten hacer un buen balance, un buen movimiento, ¿de acuerdo? Esto sumado que hay muchísimas de estas razas que tienen un severo problema de sobrepeso o de obesidad, tanto porque es a nivel metabólico como porque también por el tipo de pelaje tal, pasa como más desapercibido, pero el tema de la obesidad y del sobrepeso también es muy típico en este tipo de razas. Y claro, todo este tipo de elementos pues provoca que al final haya una socialización bastante nefasta. ¿Vale? O sea, desde que son pequeños, el resto de perros les están diciendo que así no se hacen las cosas, pues que pobres animales no pueden hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? O sea, no tienen otra opción. Entonces, yo los pocos casos que he conocido son debido sobre todo a eso. Dice, es que la mayoría de perros los ven y salen corriendo o les gruñen y tal. Y claro, es como, claro, es que tu forma de comunicar como perro nos la hemos cargado totalmente. O sea, es un tipo de comunicación muy, muy alejada de cómo se genera la comunicación dentro del grupo Canis, ¿de acuerdo? Sobre todo del lobo y del perro, en este sentido, ¿de acuerdo? Muy alejada, muy diferenciada. Claro, yo supongo que eso a nivel de socialización y a nivel de aprendizajes sociales debe ser nefasto. sí, tal cual. Em, ¿Qué pasa con los border collies ¿Mm? niños? ¿Mm? En base a qué te pregunto, me llaman muchas familias
de Sí. que si suelen tener niños, que tienen un border collie, o sea, completamente fuera de sí, básicamente. Y suele Mm. tirar tarascones, son muy reactivos con las personas, ni hablar de todo lo que se mueve, no se sienten cómodos en los paseos urbanos. Entonces, ¿qué de su genética puede estar influyendo en ese tipo de problemas? A ver, el Border Collie es un perro claramente diseñado para el trabajo, ¿de acuerdo? Igual que antes hemos hablado de que hemos hecho una selección para que haya, por ejemplo, el tema de los Goldens sean mucho más confiables. Es un perro en el cual está muy trabajado para hacer selección de trabajo. También tenemos que pensar de que si ya había perros que hacían determinado trabajo dentro de la caza, es que controlar el ganado pasa a ser un elemento que es central desde que el hombre controla la ramadería, ¿de acuerdo? El cual es normalmente va bastante a la par el momento que iniciamos la domesticación del perro y cuando empezamos a encontrar los primeros perros que parece ser de que estaban haciendo trabajos con nosotros, ¿vale? Entonces, tienes un perro físicamente muy potente, ¿vale? A nivel de velocidad, no tanto a nivel de mordida, aunque no deja de ser un perro, ¿de acuerdo? Quiero decir, no es agradable que te meta un bocado un perro. Y tienes un perro, ¿de acuerdo? Con una tendencia al control muy bestia, ¿vale? O sea, para esos perros que algo se salga, ¿de acuerdo? Dentro de lo que ellos consideran que tiene que estar controlado, con una determinada velocidad, unos determinados espacios, es un problema. No solamente eso, el Border Collie nosotros siempre lo hemos criado para tener unas capacidades de control y de visión periféricas muy buenas. Nosotros nos encontramos muchas veces que en entornos urbanos, las propias, que haya edificios o que haya cosas están evitando que el perro pueda controlar por los laterales, lo que genera al final muchísima ansiedad en el perro. Recordemos que cuando hay emociones potentes, también hay estrés. Con lo cual, habitualmente eso acaba desencadenando en algún tipo de reacción. ¿Vale? Entonces, genéticamente ya estamos hablando que es un perro que no está para nada seleccionado para estar en un ambiente urbano, para nada. ¿De acuerdo? Del cual la mayoría de veces la gente lo coge ignorando totalmente a nivel de genética cómo eran los padres, que eso es súper relevante, que nivel de sensibilidad. Eso lo tenemos que sumar, que vivimos en un ambiente altamente visual, como humanos que somos, es normal, pero eso para un perro, como un border collie, es echarle gasolina al fuego, básicamente. Y también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, con niños, los niños son súper expansivos. Son expansivos y gritan y saltan. Esto para un border collie es como esto está muy mal. Esto no tendría que estar así, esto está fatal. Entonces tienen muchísima tendencia al marcaje y a pararlos en seco, rollo, te tienes que quedar aquí. Y después, lo último, que no es tanto, sería más un tema de epigenética que no de genética, y es la creencia esta popular de el border collie para ser feliz tiene que estar haciendo siempre mucho ejercicio, ¿vale? Entonces, nosotros desde que son pequeñitos eh, realizamos un trabajo de tema de socialización totalmente deficiente con elementos de calma, de pausa, de trabajo cognitivo más pausado, lo que nos acaba generando que, claro, tengas un adolescente o ya un adulto, el cual está hiperestimulado, sumado a una genética de control muy exagerada, lo que acaba derivando muchas veces en muchas problemáticas a nivel de reacción, ¿de acuerdo? Entonces, no es por nada, o sea, al final es evidente que utilizar este tipo de perros en rings o ring francés o rally o agility acaban dándote resultados brutales donde la impulsividad y la velocidad de reacción tienen premio, ¿de acuerdo? Pero en ambientes urbanos donde técnicamente debería premiar más el tema de la calma, el pensamiento más cognitivo y más el trabajo de no reaccionar, pues le acaba pasando factura. Entonces, tenemos una parte genética de control por la selección que hemos hecho, ¿vale? Y lo que a nosotros nos interesaba, que era que las ovejas no se escaparan o cualquier otro tipo de animal. Y después tenemos otra parte también de eso, de falta de socialización y concienciación de que si tú quieres un border collie que viva en ciudad, primero de todo, asegúrate de qué individuo estás seleccionando, ¿vale? Y con un poco genética, tal. Y lo segundo, dedícate a dar una socialización muy, muy, muy enfocada a la calma, a los trabajos cognitivos, a la infra.
Bueno, la infraestimulación tampoco, la estimulación, la suficiente que necesite ese perro, ¿de acuerdo? Y los trabajos mucho más basados en el autocontrol y en la gestión de elementos en movimiento. Entonces, nosotros ahora mismo pues tenemos esas dos cosillas. Bien. Cambio de raza. A ver. Molosos. Cane Ujú. corso. Fila Sí, brasilero. Tengo sí. varios también. Eh, Sinceramente, nunca tuve graves problemas de socialización con perros, con ellos, pero sí son hiper desconfiados. Sí, sí. ¿Cuál es la historia que trae esa desconfianza con los humanos, más que nada? A ver, el tema de los morosos, ¿de acuerdo? Nosotros los hemos seleccionado un poquito buscando el tema, primero de todo, de seguir solamente a una figura de referencia, ¿de acuerdo? No más. Y después también estamos hablando de que acostumbran a ser perros, los cuales mm, estaban seleccionados, por decirlo de alguna manera, de cuando tenían que ir al tema de la caza o al tema de la tal, al final tener una tendencia a la lucha. ¿De acuerdo? Es decir, los que queríamos eran desconfiados o sensibles a ciertos elementos. ¿Por qué? Porque eso despierta la reacción del miedo y del miedo pasa a la reacción de agresividad. ¿Vale? Tenemos que plantearnos de que, yo qué sé, el fila brasilero, nosotros tenemos reportes de que ese bicho ha cazado osos, ha cazado alces, ha cazado jabalís. Estamos hablando de que es un perro con un portento físico y de mordida muy potente. ¿De acuerdo? Muy potente, o sea, durillo, realmente. Y que además, normalmente a nivel de socialización no suelen dar demasiado problema, más que nada porque la selección que nosotros hicimos fue el de si tú te portas mal con el resto de grupito de perros o que en el humano, pues tenemos un problema porque es un perro que hace mucho daño, pero es un perro con mucha tendencia a la sensibilidad y con mucho carácter, mucha explosividad, yo te diría más. ¿Vale? Es un perro en el cual, mientras que el border collie es más una tendencia a de esto, cuando se mueve algo, el fila brasileño, toda la parte de molosos, es más, esto me genera sensibilidad, pero tengo cierto control. Ahora bien, como pete, hostia, me llevo por delante a lo que hay adelante, lo me llevo por delante. Además, eso sumado a que, claro, tiene una capacidad de mordida que es espectacular. Estamos hablando que esos perros tenían, su trabajo es morder y esperar a que se desangre la presa. No hacer nada, solo es morder y cerrar. Imagínate un jabalí o imagínate un oso. ¿Qué fuerza tienen que tener estos animales? Esos bichos tienen mucha fuerza, ¿eh? O sea, no que de esto, pero acaban teniendo muchísima fuerza. Entonces, bueno, pues tenemos que plantearnos un poquito eso. Hay esa parte de sensibilidad hacia cosas desconocidas que lo que detona muchas veces es la reacción más explosiva hacia mientras que uno lo que quiere es que las cosas estén quietecitas, pues lo que hablamos con el border collie, ¿no? Que si no se mueven mucho, el otro ya parte de esa un poquito de desconfianza. Y una vez esa desconfianza de esto, pues acaba detonando en reacciones de miedo y muchas veces en reacciones agresivas. ¿De acuerdo? De esto y de mucho mordisco, porque al final son razas que gestionan muchísimo a través de la mordida. Bien. Te cambio otra vez de raza. Venga, Tengo ¿cuál, cuál? muchos, ¿cómo? ¿Cuál has dicho? Tengo muchos pitbull. Vale. Sinceramente, Mm, con las hembras no suelo tener conflictos. mm, Con los machos sí. vale. Más que nada por la impulsividad, pero por ejemplo lo que noto en las hembras es que son mucho más calmadas que los machos. Mm. De esto, ¿qué de su genética está influyendo, digamos? Eso quizás no sería tanto en su genética como Pitbull, ¿de acuerdo? Sino que quizás estaría afectando más todo el tema del desarrollo como individuo a nivel hormonal, ¿vale? La gestión de conflictos, la verdad es que las hembras tienen una tendencia a una mayor capacidad de gestión de conflictos, ¿de acuerdo? Que los machos. Los machos son más certeros, son menos pacientes, ¿de acuerdo? Y las hembras en general suelen tener bastante más paciencia y mejores habilidades de gestión, ¿vale? Eh,
No sé hasta qué punto el tema de la selección ha afectado. La realidad es que eso, por ejemplo, a ver, en dingos y ay, y en coyotes y tal, no lo tengo muy por la mano. En lobos sí que es cierto que las hembras son encargadas, de acuerdo, de la resolución de conflictos en la mayoría de situaciones tensas. Y es que muchas veces las situaciones tensas se dan pues con el nacimiento de cachorros o cuando hay problemas de apareamiento. Entonces, que las hembras tengan mayores capacidades de gestión de conflictos parece una estrategia más bien, más bien evolutiva, ¿de acuerdo? Que no tanto de selección. Lo cierto es que a los machos se les premia más el ser impulsivo, ¿de acuerdo? El tomar una decisión rápida, ¿de acuerdo? Mientras que en las hembras es más ser selectiva, pensando que un macho puede aparearse diversas veces y dejar preñadas a varias. De esto lo que se premia es la velocidad, lo que se premia es la certeza en este sentido. ¿De acuerdo? No dudes porque te quedas sin, porque los otros no van a dudar. ¿De acuerdo? En cambio, la hembra tiene que ser mucho más selectiva y tiene que tener mayores capacidades de gestiones de conflictos. Más que nada porque muchas veces en temas de cuando haya, por ejemplo, época de celo, ¿de acuerdo? Para gestionar el grupo social, cuando hay época de cachorros, el tema de la alimentación, también de cómo se tienen que repartir, que allí también tienen algunos roles. Con lo cual, en general, los machos son más tontos en eso. Es que no tienen más de estos, tienen más tontorrones. Eh, ya de por sí, pues claro, si tienes una raza explosiva, pues se ve mucho, ¿no? En la diferencia entre el macho y la hembra a nivel de, pues por ejemplo, un pitbull, un American, ¿de acuerdo? Que, y tal, yo confirmo también, cuando yo trabajo con hembras de estas razas, suelen ser hembras que aprenden súper rápido, con una vinculación social brutal, que tienen muy buenas herramientas y tal, y los machos cuestan un poquito más, son más certeros, son más tontorrones, son más cabezotas y tal. Pero yo supongo que debemos más a un tema de selección y más evolutivo que no tanto de domesticación, en este caso. Bien. Y seguro que ya te lo preguntaron 1000 veces y estoy seguro que la mayoría de las personas lo escuchó acá, pero siempre está bueno aclararlo, si realmente existen las razas potencialmente peligrosas. Bueno, en sí, el concepto raza ya es bastante difuso. Nosotros tenemos que plantearnos que raza simplemente es, nosotros hemos hecho una selección, ¿de acuerdo? Para definir una serie de características mediante el aislamiento sexual, que se llama. ¿De acuerdo? Tengo el macho y la hembra que presentan las mismas características, pues esto los separo del resto del grupo, ¿de acuerdo? Y de ahí hago que se vayan apareando y cojo individuos parecidos y de ahí tal y de la descendencia, pues junto por aquí, junto por allá, tal, hasta definir la raza. Con lo cual, nosotros tenemos que plantearnos de que ya cuando tú coges un perro de raza, ya sea peligrosa o no, y lo juntas con un chucho, ya tendrá una descendencia que tendrá mucho menos a nivel de genético o de extremo genético de lo que es la primera generación, pero es que estamos hablando que si esos después se vuelven a juntar con otros chuchos, esa tercera generación apenas tiene ya nada de lo que vendría a ser la raza estándar. ¿De acuerdo? Puede tener alguna tendencia, pero se han apagado muchísimo, ¿vale? Con lo cual, ya el concepto de raza ya es discutible, ¿vale? Pero es que además hablar de potencialmente peligrosas, pues son personas que quizá nunca han conocido un Jack Russell Terrier cabreado, lo cual es, a mí me dan bastante más miedo. Lo cierto es que los incidentes que yo más he tenido, ¿de acuerdo? Han sido con teckels, con Jack Russells, de personas que van de caza y que compartimos espacio y el Jack Russell, el de esto no duda ni reacciona hacia cualquier cosa, ¿vale? También, pero también tenemos que decir la capacidad de mordida, ¿de acuerdo? El problema de las razas potencialmente peligrosas no solamente es la mordida, sino es que su tendencia es al desgarro. ¿De acuerdo? Tienen unas bocas enormes, muy fuertes y desgarran. O sea, cogen, mueven la cabeza, hacen lo que es el head shaking, ¿vale? Para desnucar, básicamente, o destripar lo que viene siendo, y eso acaba generando un problema. Porque el Jack Russell te muerde, pero el otro te muerde y te desgarra. Y eso es un problema. Pero, como todo, ahí hay una etiqueta en la cual están condicionando primero de todo la personalidad del animal sin tener en cuenta absolutamente ningún otro factor, lo cual es totalmente acientífico y absurdo. No tiene ningún tipo de sentido clarificar. O sea, literalmente yo te diría que los perros que menos problemas he tenido y más fáciles han sido de educar
y gestionar. Han sido perros PPP, American Staffords, Pitbulls, también aquí también he tenido un par de Dobermans, tal, 2 o 3 Rottweilers, unas capacidades, la mar de buenas y la mar de esto. Entonces, para mí es una etiqueta que pueden hacer más daño, sí. Que la probabilidad que hagan daño muchas veces también es menor, para mí es también. Porque los perros grandes suelen someterse a un control mucho más estricto que los perros pequeños. No es que es eso, ¿no? Solo marca. Bueno, tu perro solo marca, pero que sea un perro pequeño no le da derecho a hacer un marcaje, ¿sabes? O sea, que hace daño también. No es el mismo Sí, daño, pero también hace daño. Con lo cual, totalmente en contra de la etiqueta de perros potencialmente peligrosos, porque potencialmente lo son todos. Quiero decir, todos los perros están hechos para eso, ¿de acuerdo? sí. Entonces, para mí, yo totalmente en contra de la etiqueta. Sin dudas, acá en Masco tenemos Pitbull, Dog argentino, Cane Corso un montón, Fila Mm, brasilero, Doberman, y la realidad es que la mayoría viene desde bebés, o sea, desde los mm, 4 o 5 meses, eh, y no hemos tenido grandes problemas, nunca, y sin embargo sí con otras razas que en teoría, como Goldens, o sea, por ejemplo, yo he visto muchos Goldens muy reactivos y peleando. O sea, peleando de verdad. Y yo siempre le digo a la gente que, a las personas que vienen acá, porque por ahí me dicen, ay, pero yo no quiero que esté con esos perros y capaz que quieren que esté con el Golden y realmente no saben que, digamos, No, no que quieres que esté con el Golden. No, no quieres. o sea, yo entre amigos, no, te juro que no querés que esté con el Golden. Pero bueno, sí, esta falta de conciencia y de información y las etiquetas que hay hacen que también indudablemente terminen siendo perros que la sociedad también los aísla, entonces a veces también por ahí, como vos decías antes, hace que su socialización sea difícil. Que me pasa a mí Mm, con mi perra, de que la gente la ve y le tiene miedo. sí, sí, Eh, totalmente. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está buscando ingresar un perro de raza o no de raza a su familia? En cuanto a las genéticas que deberían buscar. Primero de todo, estaría bien establecer qué están dispuestos a sacrificar por tener un perro en casa. Lo primero de todo, ¿de acuerdo? Ya no hablamos ni de hacer deporte, ni llevar a la montaña. De toda tu semana, ¿cuántas horas estás dispuesto a sacrificar semanalmente? ¿Vale? Entonces, normalmente, bueno, un par de horitas no te cojas un perro. Yo se lo digo a todo el mundo. Si tienes que sacrificar un par de horas en tu día a día, digo, no cojas un perro. Porque a mí mis paseos ya es media hora, 3 cuartos, son 3, con 2 horas no me llega. Tengo que entrenar, tengo que darles de comer, tengo que jugar, tengo que una vez a la semana, dos, irme una hora por ahí, ¿de acuerdo? Y tal. Lo segundo, yo evaluaría, más que de raza, no que raza, yo evaluaría siempre el nivel de sociabilidad, ¿vale? Este perro contigo es sociable, o sea, con personas desconocidas es sociable. Un perro que sea sociable con personas, ¿de acuerdo? Eh, un perro que sea de esto con personas, ¿de acuerdo? Eh, ya tienes mucho ganado, porque vives en un mundo de personas, ¿vale? Entonces, vives en un mundo de personas, con lo cual, esto es lo primero, para mí sería lo más de esto, ya no es ni raza ni no raza, es evaluar la sociabilidad de este individuo. Y lo segundo, la sociabilidad después coespecífica, es decir, y con otros perros, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos mirar, ¿de acuerdo? Entonces, yo no soy nunca abogado de esto. Sí, ya, el sonido de fondo. Que no tengo aquí los auriculares. Ay, no los tengo aquí, los tengo en la mochila. Ya, 30 segundos y los cojo. Obvio, Espera un vaya, momento. vaya.
Bueno, ya que Ricard se fue, yo voy a aprovechar para decirles que esto es una charla donde estamos hablando de razas y estamos hablando de cómo esa genética puede llegar a influir en el perro, pero que un individuo está influenciado por un montón de cosas. Entonces, no solamente a la hora de la educación, a la hora de la evaluación y a la hora de decidir sumar un miembro de otra especie a nuestra familia, hay que buscar una raza o un mestizo, sino que también tenemos que tener en cuenta qué entorno va a tener, cómo fueron sus papás, cuál es el nivel de sociabilización que le damos, cómo lo estimulamos, si trabajamos más la calma, si trabajamos otras cosas, o sea, muchas cosas van a influir a la hora de largos. ¿Me escuchás? Ay, no me digas que se trabó. Ay. Ahí está. A ver, a ver. ¿Ahí me No sé escuchás? si... Sí, yo te escucho. Yo también. Vale, Y no se escucha el perfecto. ruido. No, yo No. nomás le estaba aclarando a la gente que, o sea, que por más de que estamos hablando de razas, no quiere decir que una raza va a ser siempre así y 100% así, sino que muchas cosas van a influenciar en sus comportamientos, su entorno, su educación y todo. ¿Cuánto de media? Mm, ¿Ahí estás? sí, 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 estoy. Bien. Porque ¿Cuánto de ahí media habría que dedicarle al día? Depende. es. Depende. Ostras, que de verdad, ni siquiera con esto, digo, madre mía, qué desastre. No encuentro los otros, pero bueno. Mira, a nivel de media del día, lo que tendrías que evaluar es qué tiempo necesita tu perro. Es que no hay una media. O sea, yo qué sé, hoy, por ejemplo, hemos podido dar un paseo un poquito más largo con Leo. Hoy ha habido el mediodía, el paseo ha sido más corto porque estoy haciendo de canguro de una perra de mi compañera, con lo cual ella es más lentita y tal. Y a la tarde vamos a ir también un paseo corto. Pero yo después, mañana, a primera hora, me los voy a coger a los dos y me voy a ir una hora a Montjuic, que es una montaña que hay aquí, ¿vale? O sea, no hay un tiempo. La cuestión está en suplir necesidades. Los días que mi perro ha trabajado en terapia, por ejemplo, los paseos son más cortos. El primero lo hago largo, ¿de acuerdo? Trabajamos en terapia y después el paseo después de terapia es una media horita. Después el que voy a hacer por la tarde va a ser cortito. ¿Por qué? Porque mi perro en ese momento necesita descansar. O sea, en ese momento no necesita otro paseo largo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es ir viendo, ¿de acuerdo? A mí me gusta recomendar a mis tutores que al menos de los 7 días hay 5 que se deberían dedicar unos 15 minutos, por ejemplo, a entrenar cualquier cosa. Y después, un cuarto de hora, 20 minutos más, a sentarte en el suelo y estar con tu perro, básicamente. O sea, para mí eso es inapelable. Pero entonces, es que si yo he hecho cuentas, mínimo, yo me voy a las 3 horas diarias. Yo soy un friki, yo entreno cada día, yo no sé cuántos, ya lo sé. Pero de verdad pienso de que si no estás dispuesto a dedicar entre 2 horas y media y 3 horas mínimo a tu perro, uff, ostras, no sé hasta qué punto podrás realmente cumplir esas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, depende. Y es que no es el tiempo, es la calidad de ese tiempo, ¿de acuerdo? O sea, 10 minutos, si solo puedo 10 minutos, es mejor 10 minutos de mimos con mi perro, 100% centrado en él, que 20 minutos en el cual esté sentado a mi lado y yo esté mirando el móvil. Sí, estoy en el suelo, pero no está viendo una interacción activa con mi perro, por ejemplo. No está viendo un beneficio en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, no es tiempo, es qué tiempo necesita para suplir las necesidades y ese tiempo a qué lo dedicas. Porque hay paseos, el cual literalmente cuando estaba aquí en Roma, que nos íbamos y nos sentábamos en el césped media hora, no hacíamos nada. Pero esos paseos, y solo era media hora, pero esos paseos, mis perros los disfrutaban muchísimo. ¿Por qué? Porque mis perros también necesitaban de vez en cuando 2, 3 paseos a la semana
de ir a nada, a 10 minutos a andar y tumbarnos a no hacer nada y a estar conmigo. Disfrutar del entorno, mirar, yo les daba una ramita para mordisquear, la otra hacía un agujero, el otro estaba ahí para que lo rascara, ya está. O sea, no hay un número de horas, hay necesidades. ¿Qué necesidades tiene tu perro? Y de ahí sacas las horas que requiera. Bien. Acá preguntan qué cosas crees que vale la pena entrenar. A ver, hay una parte que te va a salir mi parte más de adiestramiento. Para mí, entrenar obediencia básica con su nivel más básico es algo que todo el mundo debería hacer. ¿Vale? No hace falta, el junto no. Junto no me hace falta, o sea, el junto se puede utilizar para otras cosas, o si vosotros practicáis algún tipo de deporte, pero si tú buscas obediencia básica, para mí cualquier perro, no por una cuestión de adiestramiento de me tiene que hacer caso, sino por una cuestión de estimulación ambiental y de estimulación cognitiva, ¿de acuerdo? Y de tener un básico, porque muchas veces entrenando es cuando conoces a tu perro. O sea, parece una chorrada, pero hay perros en el cual nunca han entrenado nada. Yo llego, le pido un tumbado o lo que sea y veo que ese perro no se tumba. ¿Qué le pasa a ese perro a la espalda? Pues de ahí es una fuente de información. Yo qué sé, o sea, para mí que un perro, si me paro un momento por la calle a hablar con alguien, que normalmente no lo hago porque es su rato de paseo, yo soy consciente, pero si me encuentro un amigo, ostras, la cantidad de perros que yo conozco que son incapaces de aguantarse 5 minutos, ni siquiera con premios. Ostras, enseñarle un quieto de 10 minutitos. Ah, y vas recompensando cada minuto, ya está. O sea, es que no hace falta. O mandar a su sitio, es que no sabría decirte. Para mí, una obediencia básica siempre será necesaria. Y después, a partir de ahí, yo te diría, una llamada, vamos, la llamada. Es que, es que no sé, cuando pillas un perro, lo primero que deberían hacerte es apúntate a un curso de la llamada. O sea, Yo, eh, yo cuando voy con mis amigos y voy con Leo, ¿de acuerdo? Y vamos al parque que hay aquí al lado, tal, que está muy bien. Yo lo llamo el parque de los ecos. Ven, 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 ven. No hay un solo perro que vaya. Ni uno solo. No hay un solo perro que tenga que trabajar la llamada. Y ya no hablemos de una llamada encima en contexto naturalizado, donde haya otros perros jugando, tal. Estás flipando, este perro va a venir, después se enfada. Una llamada, por ejemplo. Y después, ¿qué vale la pena más entrenar? Una manipulación. Que un perro se deje tocar, o sea, por dos lados. La primera, para intentar construir un refuerzo social y de estar con tu perro y estar contento con tu perro y con caricias y a ver dónde le gusta que le rasquen y tal, porque eso es bienestar, eso es vínculo. Y lo segundo, porque el día de mañana, cuando vaya a un veterinario, ostras, yo puedo entender que haya perros que les cueste. Yo no te voy a decir de que a tu perro le guste que le corten las uñas, pero, ostras, yo he conocido perros que es tocarle una pata. ¡Ah! Tío, que te estoy tocando una pata. No digo que les guste, no hace falta, pero un mínimo de manipulación por si el día de mañana no estamos hablando de perros que hayan tenido alguna experiencia traumática y tal, y siempre hay aperturas a la individualidad. Pero, por favor, un mínimo de manipulación de las partes más sensibles del perro, un poco del morro, la cara, la cola, las patas, el lomo normalmente se dejan tocar el lomo. Para mí un básico, o sea, obediencia básica, llamada y manipulación. Para mí estos tres son siempre básicos. A partir de ahí, pues, tendencias. Yo qué sé. Depende de la raza, lo que hemos dicho, la raza, las tendencias, necesidades. Yo qué sé, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en medio del campo. Entonces, el entreno, pues, es variable. Bueno, Ricardo, ¿alguna aclaración? ¿Alguna qué? Aclaración. ¿Alguna aclaración? No, en principio, todo ¿No? ok. ¿Querés contar quiénes pueden participar? Sí, 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 sí. En el tema del curso, ¿vale? Más o menos, para que le pueda interesar, ¿de acuerdo? Desde Rumbo Canino estamos organizando, haremos una formación a partir del lunes de la semana que viene ya, ¿de acuerdo? De temas de razas, ¿de acuerdo? Conocer los distintos grupos de razas, cuáles son sus tendencias, estrategias de afrontamiento,
Entonces, irá muy enfocado tanto a educadores como a personas eh, más llanas, sin necesidad de tener un gran conocimiento, ¿de acuerdo? Hablaremos, sí que habrá alguna cosa un poquito más técnica, pero esa parte técnica la explicaremos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la intención del curso a mí siempre me ha flipado el tema de las razas, porque a mí desde el día uno me enseñaron, no, si es que todos los perros aprenden igual, y mi experiencia era como, no. Mi Beagle no aprende igual que el perro que estoy sacando la protectora, y eso estoy 100% seguro. Y eso me picó la curiosidad de por qué no aprenden igual, y de ahí pues tiramos la domesticación y todo lo que hablaremos, ¿de acuerdo? Entonces yo lo recomiendo muchísimo, porque te permite conocer más a tu perro, porque te permite saber de qué manera afronta las situaciones y te permite tomar medidas. Y lo que hemos dicho, que me habéis dicho algo rollo, ¿y qué hace falta entrenar? No, es que lo bueno es que cuando conoces estas medidas, en muchas ocasiones no tienes que entrenar nada, porque el perro ya te lo está mostrando, ¿de acuerdo? Será en vivo, quedarán las clases grabadas, las dos cosas, ¿de acuerdo? Quedan las dos cosas, ¿de acuerdo? Igualmente, el programa es por la tarde, muy por la tarde, en el cual tenemos compañeros de Latinoamérica que pueden unirse, pero una vez las hemos hecho, quedan grabadas y quedan subidas, por lo cual podréis acceder, no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 días, 3 horas cada día, ¿de acuerdo? Acaban siendo 9 horas. Y bueno, pues hablaremos de razas, miraremos vídeos, hablaremos de todo un poco, resolveremos dudas. Entonces, al final es eso, es un curso muy dedicado a mejorar la comprensión de una cosa tan tonta como yo tengo un perro, ¿para qué sirve mi perro? ¿Para qué ha servido? Ah, vale, pues entonces es normal que haga estas cosas. ¿Vale? Entonces, un poquito la idea es esta. Entonces, tenéis toda la información en el perfil de Rumbo Canino, ¿de acuerdo? Lo dejaremos ahora subido las stories, con el directo y tal. Y cualquier duda, cualquier pregunta, nos lo decís. Y básicamente, pues eso. O sea, realmente eso. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Yo estoy encantado de venir, de hacer directos, de hacer cosillas, ya lo sabes. Y yo encantado que vengamos aquí, pues vamos a hablar de perros, que es mi tema favorito. Qué guay. Bueno, Ricardo, gracias. Y la verdad que yo te admiro muchísimo y ya te dije antes, ojalá que te veas con los ojos que te veo yo, porque sabes un montón, lo comunicas súper bien, sos muy práctico, se te entiende muy fácil y sos muy gracioso y muy ameno, así que eso es para destacar. Gracias por el vivo y bueno, esperemos que la gente se sume. Voy a dejar acá guardado el vivo y voy a dejar la información para que se contacten directamente Vale. para la compra del curso. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Perdónate el pitido, cosas del directo, no me había pasado nunca, pues mira, siempre hay una primera vez, pero la próxima vez ya sé que tengo que tener los cascos cerca por si pasa eso y que tener unos auriculares aparte. Bueno, no hay ¿De drama, no acuerdo? hay- Bueno, nos vemos chicos. Adiós. Chau, Que chau. vaya bien.